Hola hermanos y amigos, es nuevamente un gran gozo y una gran alegría, como digo, domingo a domingo, que podamos estar juntos y teniendo un tiempo en la semana para poder adorar a Dios y para poder meditar en su palabra. Así que quería invitarlos a que podamos comenzar este tiempo de adoración virtual con una lectura bíblica inicial que se encuentra en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 3 al 14. Vamos a estar leyendo entonces la palabra de Dios en Efesios 1, 3 al 14. Así que los invito a que puedan buscarlo en sus Biblias y que podamos leerlo teniendo en cuenta de que nuestro Dios obra todas las cosas para la alabanza de la gloria de su gracia. Y no debemos pensar que estos tiempos que nos toca vivir hoy día como iglesia, como sociedad, se escapan de eso. Nuestro Dios, en su soberanía, está obrando todas las cosas para la alabanza de la gloria de su gracia. Así que vamos a leer entonces la palabra de Dios. Dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para la alabanza de su gloria. Amén. Gloria a Dios, que Dios bendiga su palabra, y vamos entonces juntos a tener un tiempo de estar cantando alabanzas a nuestro Señor Jesús y glorificando su santo nombre. Así que cantamos juntos. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Lo
Oramos, hermanos. Señor, te damos gracias por este día y te damos gracias por tu Hijo Jesús, que dio su vida por nosotros en aquella cruz. Venimos ante ti, Padre, humillados y con un corazón quebrantado, confesándote nuestros pecados, pidiéndote perdón por todo lo malo que hacemos ante tus ojos. Y clamamos a tu Espíritu Santo, que nos dé convicción de pecado y que nos guíe a tener nuestra mirada centrada en Cristo, porque nuestra carne no quiere doblegarse, no quiere arrodillarse ante ti, Señor. Si no fuera por tu gracia inmerecida, estaríamos vagando en el mundo sin sentido y sin razón. Ayúdanos a caminar en tu voluntad y a vivir para tu gloria, esperando gozosos la venida de tu Hijo Jesucristo. A ti te damos toda la gloria y toda la honra, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Oramos y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, hermanos, nos juntamos a orar con todos los que estemos reunidos por los motivos que van a aparecer en pantalla.
Oramos. Aleluya, Padre. Nosotros, tus siervos de la Iglesia de Villa del Parque, alabamos tu santo nombre. Bendecimos el nombre del Señor desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta el ocaso, alabamos tu nombre. Excelso sobre todas las naciones es el Señor. Tu gloria está sobre los cielos. ¿Quién es como nuestro Dios? ¿Quién se humilla estando sentado en las máximas alturas para mirar lo que hay en el cielo y en la tierra? ¿Quién es como Cristo? ¿Quién siendo Dios se humilló y tomó la forma de un siervo para salvarnos? Aleluya, Señor. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. De la cruz no puedo comprender la angustia que llegó a sufrir. El perfecto Dios su Hijo entregó, la copa amarga Él bebió por mí. Tu sangre mi maldad lavó. Gracias, Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias, Cristo, tu enemigo fui y me siento a tu mesa. Gracias, Cristo. Tu sacrificio me acercaste a ti, quitaste toda enemistad. Tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu misericordia es sin igual. Tu sangre mi maldad lavó. Gracias, Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias, Cristo, tu enemigo fui y me siento a tu mesa. Gracias, Cristo. De mi ser, quiero vivir por ti, amante de mi ser, quiero vivir por ti, amante de mi ser. Quiero vivir por ti, amante de mi ser. Quiero vivir por ti. Tu sangre mi maldad lavó. Gracias, Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias, Cristo, tu sangre mi maldad lavó. Gracias, Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias, Cristo, tu enemigo fui y hoy me siento a tu mesa. Tu enemigo fui, hoy me siento a tu mesa. Gracias, Cristo. Oh.
Gracias Cristo, gracias te doy Jesús. Se escucha el clamor, la creación espera su liberación, el día glorioso en que el Señor quitará el pecado y la aflicción, completa redención, traerá a aquellos que en la cruz compró pleno gozo y perfección por su gloria y esplendor. Cristo volverá, todo ojo le verá. Él no tardará, para siempre reinará. Las rodillas se doblarán, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. El día llegará cuando no habrá más muerte ni temor, no más llanto ni dolor, toda lágrima le enjugará, no más oscuridad, pues su rostro siempre resplandecerá, la injusticia cesará, todo él restaurará. Cristo volverá, todo ojo le verá. Él no tardará, para siempre reinará. Las rodillas se doblarán, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Ven Señor, sí ven Señor, 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 ven Señor, tu iglesia te
Leemos la palabra de Dios en Santiago, capítulo 5, versículo 7. Hermanos, busquen en sus Biblias ahí, por favor. Santiago 5, 7. Leemos. Por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. El título del sermón es Sean pacientes. La expresión la encontramos en el versículo 7. Sean pacientes. Y sin dudas, es el gran asunto del pasaje, porque en 4 oportunidades, en solo 2 versículos, menciona directa o indirectamente la paciencia. Versículo 7, sed pacientes. El labrador espera, siendo paciente. Versículo 8, sed también vosotros pacientes. Así que el título es Sean pacientes. Quizás no sea un gran título, pero es el gran tema de este pasaje que vamos a considerar hoy. Así que vamos a orar. Querido Dios, ayúdanos a ser pacientes, como acabamos de leer en tu palabra. Esta es tu palabra, Señor. Ayúdanos a honrarla por medio de nuestra obediencia, como un estilo de vida. Ayúdanos a cada hermano que pertenece a tu iglesia, donde sea que esté esa iglesia, Señor, y que están escuchando este sermón, que tu palabra afecte nuestras vidas. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Aquí en el capítulo 5, sin duda, la prueba es el maltrato, la injusticia de parte de los ricos a los obreros. Y encima de esto, el aparato judicial a favor de los ricos, perjudicando a los pobres hermanos empleados. Es decir, estaban atrapados y desde el punto de vista humano no había salida. Todos hemos estado en situaciones similares, atrapados sin salida aparente, a los ojos físicos, no a los ojos de la fe. Recuerdo en una oportunidad, en una situación donde yo estaba rodeado de perros feroces dispuestos a matarme. Rodeado, atrapado sin salida, cuando de repente me desperté. Maravilloso es despertarse cuando estás sufriendo una situación así y saber que solo fue un sueño. Pero muchas veces no será posible porque no es un sueño. Nos gustaría que sea un sueño, pero la realidad es que estamos atrapados sin salir. Y solo contamos con lo necesario y suficiente. Y lo digo de forma irónica. Solo contamos con lo necesario y suficiente, rodeados sin salida, pero teniendo todo lo suficiente. ¿Quién es? Es Dios mismo. Y quizás ahora estés pasando por algo así. Versículo 7 dice, por tanto, hermanos, ahora deja atrás a los ricos, deja atrás a los ricos abusivos, deja atrás esa confrontación a ellos y se dirige pastoralmente, apaciblemente a los hermanos. Por tanto, hermanos. Sin dudas sigue el mismo tema porque está conectando con esa frase, con esa expresión, por lo tanto, conecta toda esa injusticia de parte de los ricos hacia ellos,
entonces sabemos que es el mismo contexto. Un bosquejo que usaremos para nuestro pasaje de hoy, versículo 7 y 8, es el siguiente. 3 puntos de este sencillo bosquejo. Número 1, ¿qué hacer? Número 2, ¿hasta cuándo? Y número 3, ¿cómo hacerlo? ¿Bien? Entonces, ¿qué hago? Por un momento debemos colocarnos en el lugar de esos hermanos. Esos hermanos abusados laboralmente del primer siglo. Nos colocamos en el lugar de ellos y leemos esto. Leemos, hermanos, tened paciencia. Y la realidad es que no nos parece un consejo súper profundo. Pero lo que hace Santiago no es introducir un nuevo tema, sino tomar algo que enseñó en el capítulo 1 y aplicarlo a esta situación especial, a esta situación particular de prueba. Está siendo probada la fe de ellos y está trayendo otra vez aquí en el capítulo 5 las palabras del capítulo 1, versículo 2. 3 y 4, la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra hasta el fin, para alcanzar, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, el desarrollo de la fe cristiana por medio de las pruebas, y especialmente aplica a esta prueba en particular, las verdades que ya enseñó en capítulo 1. La palabra paciencia significa tener un ánimo que se estira, que soporta, que aguanta, que sufre sin responder. Sin responder significa sin explotar. Podríamos decir como una mecha larga. Y le podríamos agregar una mecha larga y húmeda. ¿Podían ellos concentrarse, ofuscarse pensando en los ricos que producían esto en sus vidas y afectaban sus familias, indudablemente? Y si se enfocaban en los ricos, iban a desarrollar una profunda raíz de amargura en el corazón. O tendrían otra opción: desarrollar paciencia, desarrollar sus vidas espirituales. Lo que plantea el pasaje no es una opción, es un mandato, porque dice el versículo 7, por tanto, hermanos, tened paciencia, es un imperativo, tened paciencia. El erudito del Nuevo Testamento, Douglas Moo, opina que el consejo de Santiago se alinea, y probablemente estaba en la mente de Santiago, el Salmo 37, donde el salmista anima a los pobres a esperar en el Señor y refrenar, contener el enojo frente a los impíos. Ustedes recuerdan el Salmo 37, leo solo 3 versículos: confía callado en el Señor y espérale con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Deja la ira y abandona el furor, no te irrites, solo harías lo malo, porque los malhechores serán exterminados, mas los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Entonces, hay un valor que Dios le adjudica a la paciencia que nosotros no logramos entender. No logramos valorar la paciencia como Dios la predica, hasta que la necesitamos. Es allí donde expresamos: oh Señor, dame paciencia. Pero la realidad es que la paciencia no solo viene con un suspiro bajo esa presión. Ojalá fuese así. Ojalá fuese tan fácil como decir: Señor, dame paciencia, y una catarata de paciencia llegara a nuestras vidas, pero no es así.
El asunto es que la paciencia se desarrolla en el campo de la prueba. Es allí donde aprendemos sobre la paciencia. Así que ser paciente no solo es un mandato, es una necesidad, pero es una bendición, una profunda bendición. Entonces la paciencia significa tener un ánimo que soporta sin responder pecaminosamente, sin explotar. Es esa mecha larga que nos permite ser objetivos y poder mirar a Dios y esperar a Dios. Así que ser paciente es una bendición. Y se desarrolla esta paciencia por confiar en Dios activamente, y cuando digo activamente parecería ser como que no encaja en algo activo con esperar en Él. Pero sí, confiar activamente, esperar en Él, calladamente, sin hacer absolutamente nada, solo esperar, como dice el Salmo 37. Entonces, nos lleva al segundo punto. El primer punto es, ¿qué hago? Es muy claro, tengan paciencia. El segundo punto que el pasaje nos indica es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y lo dice claramente. Dice, hasta la venida del Señor. La pregunta es, ¿y cuándo es eso? Bueno, nadie lo sabe. Mi fe es probada a fin de crecer en mi carácter, a fin de ser más como Cristo, como dice 1 de Juan 3:2, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Sabemos que cuando Él se manifieste, pero no sabemos cuándo Él se manifestará. Entonces la meta para el cristiano es aguantar hasta el fin. Cuando Él se manifieste es el fin de esta etapa de nuestras vidas como cristianos bajo esta debilidad que todavía lleva esta vida de pecado, siendo aún pecadores. Pero es la gloria de aguantar hasta el fin, es la gloria de esperar al Salvador para abrazar al Salvador y dejar atrás para siempre el pecado. Y también abrazar a los que ya partieron y estar con Cristo. Esa gran reunión de los santos es dejar atrás la fe y andar por vista. Todo lo que leímos en la Biblia por años de Dios, de su morada, ahora ya lo vivimos visiblemente y completamente y gloriosamente. Hasta ese día deberíamos aguantar, tener paciencia. Primera de Corintios 13:12 dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, entonces conoceré como fui conocido. Cara a cara. Dice el versículo 7, hasta la venida del Señor, y creo que la respuesta es difícil de digerir. Debemos soportar, en última instancia, siempre y todo. Aun cuando Dios intervenga en una prueba y nos libre, vendrán otras y otras y otras, y realmente el fin del sufrimiento es cuando Él intervenga en persona en el mundo en su venida. Por lo tanto, tenemos que esperar su venida. Y esa palabra venida era utilizada en ese tiempo para la llegada de un mandatario, de una autoridad, del rey mismo. No importa la posición que se tenga sobre la venida de Cristo, cuando Él regrese, para el creyente significa una sola cosa. No importa la postura escatológica, para el creyente la venida de Cristo implica una sola cosa y es glorificación.
salir de esta condición actual para siempre, abandonar este vestido viejo para siempre. Entonces, ¿hasta cuándo debo soportar, Señor? Hasta la venida de Cristo, siempre y todo, hasta que Él venga. Y esto nos lleva al último punto: ¿qué hacer? ¿Hasta cuándo hacer? Y el último punto es ¿cómo? ¿Cómo logro? Bueno, Santiago acude al recurso de la ilustración, de la poesía en este caso, y nos ayuda a entender mejor las cosas. Hace poco un doctor usó una metáfora para ayudarnos a prevenir el virus, el coronavirus. Y él explicó cómo lavarse las manos y luego usó este recurso metafórico y dijo, así, cuando nos lavamos las manos así, el virus cae como un castillo de naipes. Y eso quedó profundamente arraigado en mi mente. Cuando me lavo las manos, esa ilustración viene una y otra vez. ¿Por qué? Porque las metáforas son poderosas. Y observen, Santiago acude a una metáfora. Dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Algo que seguramente ellos habían visto a lo largo de sus vidas y era fácil de traer a la mente. Y esa metáfora, esa ilustración arrojaba a luz acerca del punto principal de la exhortación, que es, hermanos, tened paciencia, sean pacientes. El granjero esperaba la cosecha y esperaba ese precioso fruto de la tierra, la cosecha. Había sembrado, había trabajado arduamente, ahora necesitaba descansar, debía esperar, necesitaba ser paciente para que ese fruto llegara a ser tangible. Es el resultado de un proceso. No es automático, no es que uno siembra y al instante, como si fuera un truco de magia, el campo arroja el fruto. No, es todo un proceso que genera en el labrador paciencia. Y la parte principal de este proceso, más allá de la parte humana del trabajo arduo, finalmente es la bendición que viene del cielo. El labrador espera pacientemente mirando hacia arriba, hacia el cielo. La lluvia temprana y la tardía. La parte principal del proceso de madurar nuestra fe y carácter también viene del cielo. La madurez viene por poner nuestros ojos en el cielo. Si no fuera por la actividad de Dios en nuestras vidas, no importa cuánto nos esforcemos como un labrador, no habría fruto. Es esta combinación de la actitud hacia Dios y la actividad de Dios en nosotros. Santiago habla de dos clases de lluvias que ambas eran necesarias, la temprana y la tardía. Los eruditos dicen que la temprana era en otoño, octubre y noviembre, la tardía era en primavera, abril y mayo. Y entre esas dos etapas del año, el labrador estaba allí trabajando. En medio de esas dos lluvias, el labrador sembraba y necesitaba de ambas, pero tenía que hacer su parte y esperar mirando al cielo pacientemente. Y mientras uno espera, lo que parece es que Dios está ausente, pasivo e indiferente. Eso es lo que nosotros percibimos. Nosotros quisiéramos que Dios sea como un superhéroe que frente a la más mínima injusticia aparece e intercede para solucionar nuestros asuntos. Pero Dios no es como las películas de superhéroe.
Pero mientras tanto, aquí en la tierra, los ricos siguen sin pagar los sueldos, maltratando a los pobres hermanos y los hermanos de la iglesia, sufriendo este abuso. Bueno, es muy claro que Santiago no les quiere llevar en dirección a la rebelión y a la venganza, en cambio quiere enfocarlos en lo que Dios está haciendo en sus vidas. Dice el pasaje, hasta que Él venga. Por lo tanto, la idea es, haré lo que tenga que hacer como el labrador y esperaré en Dios, que Dios haga su parte. Como el labrador mira al cielo esperando la lluvia temprana y tardía, yo como cristiano miraré a Dios y esperaré en Él. Y espero todo el proceso de Dios para disfrutar. Esa palabra disfrutar significa justamente esperar el fruto. Y saben, no es improductivo esperar al Señor. No es improductivo, es bíblico, y si es bíblico es una bendición. Ahora Santiago va a unir todo en el versículo 8 y nos va a decir, sed también vosotros pacientes, como el labrador. Fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. La palabra fortaleced es la misma que usa Lucas en Hechos 18:23, cuando habla de que recorrieron los discípulos por orden la región de Galacia y de Frigia, y dice confirmando a todos los discípulos, confirmando a los discípulos de Cristo, es decir, fortaleciendo, animando la fe de estos nuevos creyentes. Y la palabra que usa Santiago es esa, la idea es de que los creyentes deben afirmar sus corazones con esta doctrina. Deben confirmar sus ánimos, sus propios corazones, el ser interior, enfocándose en esta gran verdad que es que la venida del Señor está cerca, es inminente. ¿Saben? En estos 5 versículos, si ustedes observan, hay 3 referencias a la venida de Cristo. Y llama mucho la atención. 3 referencias para animar a estos hermanos sufrientes. Y saben, la escatología no es una doctrina para curiosos o para contenciosos, es una doctrina que es como un bálsamo para hermanos sufrientes, para hermanos, para creyentes que están sufriendo. Es una doctrina para fortalecer el corazón. Está basado en una promesa, en la promesa de un evento que cambia el curso de nuestras vidas, el curso de la historia, el curso de la existencia del hombre. Especialmente esta doctrina se ilustra con esa frase que usaban los cristianos, justamente para cumplir lo que Santiago dice aquí, para fortalecer el corazón, para confirmar el corazón. Los hermanos, frente a la turbación de parte de los enemigos de la iglesia, se animaban diciendo Maranata, 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 hermanos, es decir, Cristo viene. ¿Para qué viene? Para salvarnos. Y mientras tanto, sean pacientes. Pero la venida de Cristo no es una buena noticia para los ricos, sí para los creyentes, pero no para los incrédulos. Para ningún incrédulo es una buena noticia que Cristo viene, si Cristo viene y ellos están en esta condición de incredulidad. Por ejemplo, la llegada del padre de familia a la casa es una alegría para la esposa amada, pero no para los hijos de desobediencia. Para los hijos que no están obedeciendo a mamá. No es una buena noticia para los desobedientes. La venida de Cristo es un terror para los no cristianos.
Y nuestra oración en esta noche es que si en este mismo momento estás sin Cristo, puedas venir a Él. Y nuestra oración también es que si estás bajo una prueba, y probablemente sí, puedas obedecer lo que Santiago nos indica aquí. Ser obedientes hasta que Él venga, hasta que Dios intervenga. Vamos a orar. Querido Dios, ayúdanos a ser pacientes, como esos labradores, Señor. Esos labradores laboriosos que hacen lo que tienen que hacer, pero finalmente miran el cielo. Y Señor, ayúdanos a mirarte a ti. Ayúdanos a esperar tu venida, Padre. Ayúdanos a fortalecernos con esta doctrina maravillosa que Cristo viene. Oramos en Cristo Jesús. Amén. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz. La creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla